No había tocado a una mujer en 12 años. Y ahora la primera que cayó en sus brazos estaba casi destruida. James Coulter ya no esperaba mucho de la vida. Vivía tranquilo, solo en esas colinas secas de Arizona, con nada más que el viento y el peso de recuerdos de los que nunca hablaba. Tenía una cabaña, una escopeta y arrepentimientos más viejos que los árboles que le rodeaban. Pero ese día, todo cambió. Salió tambaleándose del árbol como si la muerte la montara a su paso, descalza, sucia, apenas envuelta en un trozo de tela blanca que antes era una cortina o quizá un vestido. Sus brazos estaban raspados hasta dejarle vivos. Sus labios estaban agrietados. Sus ojos, bueno, parecían haber visto cosas que nadie debería ver jamás. Se desplomó justo delante de él. Sin grito, sin nombre, solo 2 palabras susurradas mientras abrazaba ese trapo sucio contra su pecho. No, por favor. Se quedó paralizado. No sangraba mucho por fuera, pero su cuerpo temblaba como si acabara de salir arrastrándose de una casa en llamas. Dio un paso adelante. Ella hizo una mueca, pero no se apartó. Fue entonces cuando la tela resbaló un poco, y lo que vio le revolvió el estómago. Su espalda parecía como si alguien hubiera intentado marcarla con fuego y vergüenza. Quemaduras, ronchas, cicatrices profundas y retorcidas y formas que no pertenecían a la piel humana. Símbolos, letras, como si alguien hubiera intentado escribir su nombre en su dolor. James retrocedió tambaleándose. No era la sangre. No eran las heridas. Era la forma en que se encogía sobre sí misma, como si hubiera aprendido a desaparecer. Y por un momento, todo lo que pudo ver fue Tennessee. La guerra. La chica a la que no pudo salvar. La que le miraba con la misma mirada rota. Se había alejado una vez. Había jurado nunca más. Se quitó el abrigo, despacio y con firmeza, y se lo envolvió alrededor como si fuera una promesa. Sin palabras, sin preguntas, solo acción. Luego la levantó y la llevó lejos del infierno del que había venido. Y por primera vez en mucho tiempo, se sintió vivo. Pensó que lo peor había pasado. No tenía ni idea de que la verdadera tormenta apenas estaba llegando. La cabaña era cálida, pero en esas colinas, el aire nocturno aún tenía un toque mordaz. No hacía un frío que pela, pero después de lo que había pasado, incluso una brisa veraniega podría haberse sentido como hielo en su piel. La acostó suavemente en la vieja camilla junto a la pared del fondo. No habló, ni siquiera intentó taparse más de lo que ya estaba, solo se acurrucó sobre sí misma, aferrándose a ese abrigo que le había envuelto como si estuviera hecho desde la seguridad. James no hizo preguntas. No quería asustarla, y a decir verdad, no habría sabido por dónde empezar. Así que hizo lo que hombres como él hacen cuando las palabras le parecen demasiado. Encendió una pequeña hoguera en la estufa, no porque estuviera fría, sino porque el sonido del crepitar daba un latido al lugar. No se movía mucho. Sus ojos recorrieron la cabaña como si esperara que alguien irrumpiera por la puerta. Cada ruido fuera la hacía estremecerse. Incluso el viento rozando las contraventanas parecía hacerle vibrar los huesos. James preparó café. Era amarga, fuerte y más antigua de lo que le gustaría admitir, pero le daba algo que hacer a sus manos. Se sentó en la mesa, observando el fuego, lanzando miradas furtivas hacia ella de vez en cuando, aún respirando, aún en silencio. Pero algo en la forma en que ella apretaba ese abrigo le decía que no se había rendido del todo. Más tarde esa noche, se movió un poco. Giró la cabeza, sus ojos se encontraron con los de él por un instante. Sin palabras, sin emociones, solo conexión. Un destello de algo humano enterrado profundamente bajo todo ese dolor. Asintió como un hombre que ha estado en trincheras antes y sabe cuándo no hablar. Y giró la cabeza hacia la pared. A la mañana siguiente, susurró su primera palabra. Agua. Le entregó una taza. Despacio y con cuidado. Sin movimientos bruscos. Bebió en silencio, luego le miró un poco más que antes. Y esa mirada no pedía ayuda. No le dio las gracias. Solo decía una cosa. Sigo aquí. Lo que James aún no sabía era esto. Esa sola palabra, ese sorbo de agua desencadenaría una cadena de eventos que ningún fuego, ninguna escopeta y ningún silencio podría detener. No habló mucho al día siguiente. Solo respuestas cortas, asentimientos, algunas miradas cuidadosas como si aún intentara averiguar si él era real o solo otro truco de un mundo cruel.
Pero más tarde esa tarde, mientras él tallaba una pata rota de una silla en el porche, ella salió y se sentó en los escalones a su lado. No dijo ni una palabra al principio. Solo miraba hacia los árboles. Luego, casi como si hablara consigo misma, lo dijo. Solían hacerme limpiar su maleta. James siguió tallando. No se inmutó. Solo asintió. Lento. Ella siguió adelante. Dijo que había un campamento minero no muy lejos. No es oficial. No en ningún mapa. Un lugar donde hacían trabajar a la gente hasta el cansancio y los castigaban cuando se rompían. Había huido 2 veces. La primera vez que le rompieron la nariz. La segunda vez la cortaron como si fuera un trozo de cuero crudo. No preguntó cómo salió la tercera vez. Pensó que esa era una historia que se contaba mejor en un día fuerte. Pero justo cuando el sol empezaba a ponerse tras los pinos, James escuchó algo que le detuvo en seco. El casco golpea rápido, subiendo por la carretera de la cresta. Se levantó, cogió su escopeta y le hizo un gesto a ella para que entrara. Se quedó paralizada, luego se movió como si la hubieran entrenado para momentos así. El hombre que llegó no parecía un vaquero. Parecía un banquero borracho que perdió el reloj y echó la culpa a la camarera. Chaleco elegante, bigote grasiento que no podía ocultar la crueldad que llevaban detrás. La llamó por su nombre. Ella Rose, tienes una oportunidad de volver en silencio. James bajó del porche. No va a ir a ningún sitio. El hombre sonrió con suficiencia. No depende de ti. Veterano. James amartilló la escopeta. No apuntado. Lo justo para recordarle que no era una calle de ciudad. Esta era su tierra. El hombre no desenfundó. Simplemente escupió en la tierra, giró su caballo y se marchó. Pero esa mirada en sus ojos al salir. Dijo una cosa clara. Volvería. Y no estaría solo. James no dijo ni una palabra durante mucho tiempo después. Simplemente se quedó sentado, con la escopeta sobre las piernas, mirando los árboles. Más tarde esa noche, garabateó una nota para un viejo amigo que llevaba una placa por si acaso. Si sigues aquí escuchando esto, diría que eres igual que James. Quieres saber qué viene después. Y créeme, querrás estar presente para ello. Así que, si no lo has hecho ya, ahora es un buen momento para pulsar ese botón de suscribirte porque la verdadera batalla ni siquiera ha empezado. Pasaron 3 días en lugares tranquilos, pero de esos que no son pacíficos. De esos en los que incluso el viento parece estar esperando algo. James se mantuvo cerca. No lo dijo, pero ella sabía que estaba vigilando. No cortó madera, no revisó trampas, solo limpió la escopeta como si fuera domingo por la mañana y el mundo fuera al garete. Entonces ocurrió. A última hora de la tarde, el aire se quedó quieto. No había pájaros, ni insectos, solo el sonido de cascos y polvo elevándose en la carretera de la cresta. 3 jinetes, no ganaderos, ni ley. Montaban como si no necesitaran pedir permiso. James estaba en el umbral, con ella detrás, conteniendo la respiración. Uno de los hombres era el mismo que había llegado días antes. Esta vez, no vino a hablar. Alzó la voz. Hazte a un lado, viejo. James no lo hizo. El segundo jinete se movió en la silla, la mano deslizándose demasiado cerca de su cinturón. James no esperó. Disparó. El hombre chilló, cayó como un saco de grano, la pierna derramando sangre. Los otros 2 se quedaron paralizados. No huyeron, pero tampoco se movieron. Fue entonces cuando llegó otra voz, calmada, firme, gastada como el cuero. Pensaría bien en tu próximo movimiento. Desde el árbol, un hombre salió con la placa en el pecho y el rifle colgado bajo. Abraham Hall, el viejo compañero de guerra de James. Ahora, sheriff de todo el maldito territorio. Abraham miró a cada uno a los ojos. Esta es mi jurisdicción, y ahora ella está bajo mi protección. El herido gimió, su amigo maldijo en voz baja, pero ninguno volvió a sacar sus armas. Se fueron despacio, pero se fueron. Más tarde, James le preguntó a Abraham cómo sabía que debía venir. Abraham sonrió. Envías una nota que huele a pólvora y arrepentimiento. Creo que es serio. Y si crees que esa es la última vez que estos hombres se cruzarán, quizá quieras quedarte porque algunas historias no acaban en disparos. Simplemente empiezan ahí.
El polvo se asentó. La cabaña volvió a estar en silencio, pero no como antes. No pesado, no atormentado, solo silencioso de una manera que permitía a un hombre oír su propia respiración y no odiarla. Ella ya no se escondía. Aún así, se estremecía con los ruidos fuertes. Todavía me despertaba sudando algunas noches. Pero ahora estaba sentada a la mesa por la mañana. Bebió su café despacio. Ayudó a recoger leña, hizo preguntas sobre la estufa. Pequeñas cosas. Pero las pequeñas cosas significan algo cuando has vuelto del borde. James también lo notó. La forma en que miraba por la ventana más tiempo cada mañana. La forma en que una vez reía apenas un suspiro, pero estaba ahí. Y cómo no sabía qué hacer con ella. No estaba seguro de si la estaba arreglando a ella o ella a él. Quizá no importaba. Una tarde, trajo una cesta de flores silvestres y las dejó junto a la ventana. No dijo nada, pero al día siguiente barrió el porche por primera vez en años. No hablaban de amor, no lo llamaban de ninguna manera. Pero una noche, mientras tomaban un guiso y un café negro, levantó la vista y preguntó: ¿alguna vez has pensado que algunas personas han sido puestas aquí no para salvar a otros, sino para darles espacio para que se salven a sí mismas? James no respondió, solo asintió. Porque si hubiera abierto la boca, podrían haber salido las palabras equivocadas. Y así fue. 2 personas, una cabaña, una curación lenta que no necesitaba permiso ni explicación. Pero aquí está la cuestión. ¿Cuántas personas como ella siguen ahí fuera ahora mismo? ¿Cuántos Jameses están sentados solos pensando que su historia ha terminado? A veces solo hace falta una decisión, un acto de bondad, un momento en el que no se aleja. Así que, déjame preguntarte algo. ¿Quién eres tú en esta historia? ¿Eres tú quien corre o el que se queda quieto y abre la puerta? Si esta historia significó algo para ti, dale like. Quizá compartirlo. Quizá déjalo un rato contigo. Y si quieres escuchar más historias como esta, reales, duras, de las que se quedan contigo, adelante, pulsa ese botón de suscribirte. Porque aquí en el oeste, las historias no terminan. Simplemente siguen montando.